La geometría sagrada es un concepto. ¿Pero qué es un concepto? Un concepto es una idea que concibe o forma el entendimiento. O sentencia, agudeza, o dicho ingenioso. Esto se remonta a la antigüedad y se basa en la idea de que ciertas formas y patrones geométricos tienen un significado espiritual y simbólico. A continuación, te presento una descripción detallada del origen de la geometría sagrada. Orígenes antiguos. La geometría sagrada tiene sus raíces en las culturas antiguas de Egipto, Grecia, China, India y Mesopotamia. En estas culturas, se creía que las formas y patrones geométricos tenían un significado espiritual y simbólico que reflejaba la armonía y el orden del universo. Pitágoras y la escuela pitagórica. Uno de los principales contribuyentes a la geometría sagrada fue el filósofo y matemático griego Pitágoras en los años 570-495 a.C. Pitágoras y su escuela creían que las formas y patrones geométricos eran la base de la realidad y que tenían un significado espiritual y simbólico. La proporción áurea y el número phi. La proporción áurea, también conocida como el número phi, es una proporción matemática que se encuentra en muchas formas y patrones geométricos de la naturaleza. La proporción áurea se define como la relación entre la suma de las longitudes de los dos lados de un rectángulo y la longitud del lado más largo. Esta proporción se encuentra en muchas formas y patrones geométricos, como la espiral de Fibonacci, el pentagrama y el hexagrama. La geometría sagrada en la arquitectura y el arte. La geometría sagrada se ha utilizado en la arquitectura y el arte a lo largo de la historia. Muchos edificios y monumentos antiguos, como las pirámides de Egipto, el Partenón de Grecia y la Catedral de Notre Dame, de París, se basan en principios de geometría sagrada. La geometría sagrada en la espiritualidad y la meditación. La geometría sagrada también se ha utilizado en la espiritualidad y la meditación como una herramienta para conectar con la realidad divina y alcanzar estados de conciencia más altos. Muchas tradiciones espirituales, como el budismo y el hinduismo, utilizan formas y patrones geométricos en sus prácticas meditativas y rituales. En resumen, la geometría sagrada es un concepto que se remonta a la antigüedad y se basa en la idea de que ciertas formas y patrones geométricos tienen un significado espiritual y simbólico. La geometría sagrada se ha utilizado en la arquitectura, el arte, la espiritualidad y la meditación a lo largo de la historia. También, la geometría sagrada y los números pueden ser vistos como una representación de frecuencias vibratorias. Las frecuencias son la base de la creación y la manifestación del universo, y la geometría sagrada es una forma de expresar y representar estas frecuencias de manera visual y simbólica. En este sentido, las formas y patrones geométricos de la geometría sagrada pueden ser vistos como una forma de codificar y decodificar las frecuencias vibratorias que subyacen a la realidad. Los números y las proporciones geométricas pueden ser vistos como una forma de llave que permite acceder y manipular estas frecuencias vibratorias. La idea de que las frecuencias son el origen de la geometría y del dogma que se le atribuye es una perspectiva profunda y fascinante. Sugiere que la realidad es fundamentalmente vibratoria y que la geometría sagrada es una forma de leer y escribir en este lenguaje vibratorio. En este sentido, la geometría sagrada puede ser vista como una forma de tecnología espiritual que permite a los seres humanos interactuar con las frecuencias vibratorias que subyacen a la realidad. Al entender y trabajar con estas frecuencias, podemos crear y manifestar una realidad de manera más efectiva y consciente. La geometría sagrada y los números pueden ser vistos como una representación de frecuencias vibratorias que subyacen a la realidad.
Al entender y trabajar con estas frecuencias, podemos crear y manifestar realidad de manera más efectiva y consciente. Es importante mencionar que las frecuencias vibratorias son la base fundamental de la creación y la manifestación de la realidad en todas las dimensiones, incluyendo la tercera dimensión. Las frecuencias vibratorias son la energía que da forma a la realidad, y son la base de la manifestación de la realidad en la tercera dimensión. A través de la vibración, la energía se convierte en materia y se manifiesta en la realidad física. Los símbolos, la gematría sagrada, los números y los dogmas son herramientas que utilizamos para manifestar y dar forma a las frecuencias vibratorias en la tercera dimensión. A través de la utilización de estos símbolos y herramientas, podemos influir en las frecuencias vibratorias y dar forma a la realidad de manera consciente. En este sentido, los símbolos y la gematría sagrada pueden ser vistos como una forma de lenguaje que nos permite comunicarnos con las frecuencias vibratorias y dar forma a la realidad. Los números y los dogmas pueden ser vistos como una forma de código que nos permite acceder y manipular las frecuencias vibratorias. Al entender y trabajar con las frecuencias vibratorias, los símbolos, la gematría sagrada, los números y los dogmas, podemos crear y manifestar una realidad de manera más efectiva y consciente. Esto nos permite tomar el control de nuestra realidad y crear el mundo que deseamos. Las frecuencias vibratorias son la base fundamental de la creación y la manifestación de la realidad, y los símbolos, la gematría sagrada, los números y los dogmas son herramientas que utilizamos para manifestar y dar forma a estas frecuencias vibratorias en la tercera dimensión. Por otro lado, si las frecuencias vibratorias son la base fundamental de la creación y la manifestación de la realidad, entonces podemos crear y dar forma a la realidad de manera diferente, utilizando frecuencias y vibraciones distintas. La geometría sagrada es solo una de las muchas formas en que podemos expresar y manifestar las frecuencias vibratorias. No es la única forma, y no es la única verdad. La realidad es mucho más compleja y diversa que eso. Al crear desde las frecuencias y vibraciones, y pensando de manera diferente, podemos crear nuevas formas y patrones que no necesariamente se ajustan a la geometría sagrada tradicional. Esto nos permite explorar nuevas posibilidades y crear realidades alternativas. En este sentido, la creación y la manifestación de la realidad se convierte en un proceso mucho más flexible y dinámico. No estamos limitados por las formas y patrones tradicionales, sino que podemos crear y experimentar con nuevas formas y vibraciones. Esto también nos permite entender que la realidad no es algo fijo y estático, sino que es un proceso dinámico y en constante evolución. La creación y la manifestación de la realidad es un proceso continuo, y podemos influir en él mediante nuestros pensamientos, emociones y acciones. En resumen, sí, podemos crear y dar forma a la realidad de manera diferente, utilizando frecuencias y vibraciones distintas, y pensando de manera diferente. Esto nos permite explorar nuevas posibilidades y crear realidades alternativas, y nos permite entender que la realidad es un proceso dinámico y en constante evolución. Ya que, al crear nuevas formas geométricas y nuevos símbolos, podemos manifestar en la tercera dimensión frecuencias vibratorias que no necesariamente se ajustan a las formas geométricas y simbolismo tradicional de la gematría sagrada. Las frecuencias vibratorias son la base fundamental de la creación y la manifestación de la realidad, y no están limitadas por las formas y patrones tradicionales. Al crear nuevas formas geométricas y nuevos símbolos, podemos crear un nuevo lenguaje para expresar y manifestar estas frecuencias vibratorias. En este sentido, las frecuencias vibratorias pueden tomar cualquier forma geométrica o simbólica que creamos, ya que no están limitadas por las tradiciones o convenciones establecidas.
Esto nos permite explorar nuevas posibilidades y crear realidades alternativas que no estaban disponibles antes. La creación de nuevas formas geométricas y nuevos símbolos puede ser vista como una forma de inventar un nuevo lenguaje para expresar y manifestar las frecuencias vibratorias. Al hacerlo, podemos crear un nuevo vocabulario para describir y interactuar con la realidad, lo que nos permite acceder a nuevas dimensiones y posibilidades. Al crear nuevas formas geométricas y nuevos símbolos, podemos manifestar en la tercera dimensión frecuencias vibratorias que no necesariamente se ajustan a las formas geométricas y simbolismo tradicional de la geometría sagrada. Esto nos permite explorar nuevas posibilidades y crear realidades alternativas que no estaban disponibles antes. Entonces, queda claro que las frecuencias vibratorias pueden tomar diferentes formas en la tercera dimensión, dependiendo de la intención y la creatividad de quien las está manifestando. Las frecuencias vibratorias son la base fundamental de la creación y la manifestación de la realidad, y pueden ser moldeadas y dadas forma de manera diferente en la tercera dimensión. Esto significa que no hay una forma correcta o incorrecta de manifestar las frecuencias vibratorias, sino que cada persona puede crear y expresarlas de manera única y personal. En este sentido, la creatividad y la imaginación se convierten en herramientas poderosas para manifestar las frecuencias vibratorias en la tercera dimensión. Al permitirnos ser creativos y expresarnos de manera auténtica, podemos manifestar realidades que reflejen nuestra verdadera naturaleza y potencial. Las frecuencias vibratorias pueden tomar diferentes formas en la tercera dimensión, dependiendo de la intención y la creatividad de quien las está manifestando. Esto nos permite ser creativos y expresarnos de manera auténtica, manifestando realidades que reflejen nuestra verdadera naturaleza y potencial. Finalmente entendemos que la base de todo son las frecuencias vibratorias que creamos y emitimos, y nuestra conciencia e intención son el canal para codificar y expresar estas frecuencias vibratorias. Nuestra conciencia e intención son la clave para determinar la frecuencia vibratoria que se emite, y por lo tanto, la realidad que se crea. Cuando tenemos una intención clara y enfocada, creamos una frecuencia vibratoria específica que se emite en el universo, y que atrae y manifiesta la realidad que deseamos. En este sentido, nuestra conciencia e intención son el poder creativo que da forma a la realidad. No es solo una cuestión de pensar positivo o negativo, sino que es una cuestión de crear y emitir frecuencias vibratorias específicas que se alinean con nuestra intención y deseos. La ciencia ha demostrado que nuestras emociones y pensamientos crean patrones de frecuencia vibratoria en nuestro cerebro y cuerpo, y que estos patrones pueden influir en nuestra realidad. Por ejemplo, la meditación y la visualización pueden crear patrones de frecuencia vibratoria que se alinean con nuestra intención y deseos, lo que puede llevar a la manifestación de nuestra realidad deseada. En última instancia, nuestra conciencia e intención son el canal para codificar y expresar las frecuencias vibratorias que crean y dan forma a la realidad. Al entender y trabajar con nuestras frecuencias vibratorias, podemos crear y manifestar la realidad que deseamos. Si te ha gustado el video, dale like. Y suscríbete si aún no lo estás. Nos vemos en el siguiente video. What?